Así es, ya lo tenemos al invitado. Tarde, ¿me escuchan? ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor. Sí, tenemos un video el cual queremos mostrar antes de empezar nuestra entrevista con el doctor Contreras. Si producción me confirma esto, si podemos postearlo en este momento, perfecto. Hola, sí. Sí. De dolor, desapareció. ¿Sabe qué te sanó, vecina? Jesús. Ya no podemos hablar, todavía te dolía. Y después de la oración, ¿qué pasó? Sentías algo caliente en tu cuerpo. Y el dolor, a ver, tóquese, ya no hay el dolor. No le duele nada, dice la señora. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Así es, teníamos el video que estamos mostrando un poquito lo que el doctor Contreras estaba trabajando en este tiempo. Gracias a producción por mostrarnos el video. Doctor Saúl Contreras, bienvenido a nuestro programa. Es un honor tenerte con nosotros y poder conversar un poco sobre salud y también la parte espiritual, que es lo más importante en este tiempo. Teníamos un video que estamos viendo sobre el trabajo que estaban realizando en las calles y ustedes estaban dando ayuda emocional, estaban dando también víveres, estaban, como me mostraste en un video que tenían en un pueblito, estaban dando lo que es alimento, estaban dando la brigada médica, brindando con medicamentos a las personas que necesitaban. Quería que nos puedas contar un poco esta experiencia tan linda que tuviste, querido Saúl, al momento de ayudar a este pueblito y a las demás personas que estuvieron trabajando. Bueno, primeramente saludarlo a todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación a su programa. Y bueno, comentarte, ¿no? Que ahorita, desde que empezó la cuarentena, realmente una realidad que se ha estado viviendo en los centros de salud, en los hospitales, es una sensación de miedo, de temor, de muerte, tanto del personal médico como enfermeras, como choferes de ambulancia. ¿Por qué? Porque todo el mundo, ¿no? Con la intimidación de esta enfermedad del coronavirus que ha estado expandiéndose en Santa Cruz y en el mundo entero, pues, ¿no? La verdad que como cualquiera, igual empecé a sentir ese temor, ese miedo. Tengo dos niños pequeños, tengo mi esposa también que está embarazada. Y bueno, era triste llegar a casa y no poder abrazar a mis niños lloraban, ¿no? Y ahí en medio del temor, del miedo que me encontraba, decidí buscar más de Dios. Y al buscar de Dios, un día estaba saliendo de mi centro de salud junto con la movilidad y pude ver en los bancos largas filas de personas haciendo cola para cobrar su bono y todo eso. Fue ahí donde el Señor puso en mi corazón poder compartirles la palabra. Y realmente pude ver que muchas personas recibieron a Cristo y bueno, personas que pudieron experimentar un milagro de sanidad física. Pero lo más importante de todo esto es que de que pude entender de que muchas personas también se estaban sintiendo como yo me sentía, con ese miedo, con ese temor. Y bueno, pues me sentí la verdad muy lleno de paz, me sentí
decidí enfocarme en mi propósito. Como ustedes saben, la medicina es una ciencia en la cual se busca ayudar al prójimo, pues, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer si en esta pandemia no hay una cura, no hay un tratamiento, digamos, que sea mundial? Seguimos a la espera de la vacuna. Entonces, pude descubrir que la palabra de Dios puede traer esperanza a las personas que lo necesitan. Inclusive, justamente charlando contigo, Hans, de que hay muchas personas que empiezan a tener tantas ideas negativas, pensamientos de incertidumbre, de miedo, pensamientos de temor. Entonces, por sí solo empiezan a toser un poquito y ya piensan que tiene el COVID, ¿no? Entonces, es algo muchas veces que lo generamos en nuestra mente y no es ese el diagnóstico, ¿no? Entonces, poder brindarles una palabra de fe y de esperanza en Dios, fue algo gratificante, la verdad. Sí, no, es real lo que tú dices, la susceptibilidad que corre en las calles, tanto en nuestra ciudad y en nuestra Bolivia y en todos los países, la verdad, de cuando uno está con un poco de fiebre o está con un poco de dolor de garganta, ya pensar que tiene lo que es el COVID, pero lo más importante hoy en día es tener confianza en nuestro Señor Jesucristo y en este tiempo estar más que nunca a unidos a su palabra, unidos en oración, en comunión con Él. Querido Saúl, quiero que nos puedas contar, aparte de médico, tú también eres pastor, ¿cierto? Sí, les cuento que, bueno, soy pastor de célula, congrego en una iglesia, en Iglesia Tiempo de Cambio. Mi pastor es el apóstol Marcelo Sala, que todo este tiempo ha estado dándonos ese ejemplo, pues, ¿no? Así Y es. Qué bueno. Algo lindo y compartía contigo cuando hablábamos el día de ayer. Qué hermoso es poder ayudar a las personas hablando de la palabra de Dios, conquistando nuevas vidas, dando un buen testimonio de lo que uno es, predicando del Señor a las personas necesitadas antes de que nuestra profesión se prevalezca. Es lo que yo te decía, yo prefiero poder predicar de la palabra del Señor antes que hacer tal vez algo relacionado a mi profesión, porque para eso es que estamos aquí en la tierra, para poder predicar el Evangelio y dar las buenas nuevas a las personas que digo, y qué hermoso es poder fusionar nuestra profesión con este llamado que hay de poder evangelizar y poder usar nuestra profesión también en esto de llevar el evangelio. Como decías, y tener el privilegio, ¿no? De poder compartir la palabra y poder al momento de darle un medicamento y decirle, ¿sabes qué, señora o señor? La enfermedad que tú tienes, hay alguien más poderoso que esta acitromicina, más poderoso que este medicamento y se llama Jesucristo. Entonces, qué hermoso es poder trabajar y es lo que estuviste haciendo todo este tiempo. yo te comento, Hank, por ejemplo, de que hoy en los centros de salud hay muchas personas del personal médico que nos piden oración. Inclusive muchas veces oramos al terminar nuestra actividad como médicos junto con las enfermeras y el personal médico, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar ahorita mundialmente no hay una cura, no hay una vacuna y en realidad el único que te puede cuidar y proteger es Dios, porque nosotros estamos en las manos de Dios. Si yo le pregunto a alguien, por ejemplo, ¿tú sabes cuánto tiempo te queda de vida? ¿Tú sabes cuántos años vas a vivir? El ser humano dice que no, porque no lo sabe, está en las manos de Dios. Y podemos ver autoridades, podemos ver famosos que han contraído este virus. Entonces yo creo que es un tiempo, si ni siquiera las potencias mundiales como Italia, China, España, etcétera, no han podido parar esta pandemia, es porque, por ejemplo, la palabra de Dios dice que si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, entonces yo oiré de los cielos su clamor y sanaré su tierra. Entonces, el único que puede traer la verdadera protección para tu vida, para tu familia, es Dios. Y es un tiempo para buscarlo. Es un tiempo en el cual, ¿de qué sirve tener una carrera? ¿De qué sirve tener dinero? ¿De qué sirve tener juventud si a la vuelta de la esquina te puedes contagiar del COVID?
¿me entiendes? Entonces es un tiempo de reflexión en esta cuarentena, en esta pandemia, de evaluación de qué estoy haciendo con mi vida, porque muchas veces ponemos excusas, no hemos querido buscar a Dios, muchas veces los logros, los premios, quizás la carrera o el dinero que recibís mensual de tu trabajo, el sueldo, muchas veces te producen pues que se te sube el ego, pues, ¿no? Pero en esta pandemia, la verdad que el tratamiento más efectivo es Cristo, para poder Amén. echar el temor que está sobre Santa Cruz, digamos. Amén. Tenemos a Sebastián también, que es presentador que está con nosotros. Sebastián, ¿tienes alguna pregunta para el doctor Contreras? Mira, buenas tardes. Respondiendo a tu pregunta, mira, te doy un ejemplo. Cuando uno está enfermo, uno busca un médico, uno busca un hospital. Ahora, digamos, yo creo que al sentir la sensación de incertidumbre, de miedo, desesperación, el estrés, es en ese tiempo donde nosotros, o ustedes que me están mirando, es en ese tiempo donde puedes buscar a Dios. No importa dónde estés, dónde te encuentras, sencillamente con una simple oración, así como estamos hablando, conversando, poder decirle a Dios, ayúdame, Padre, en esta pandemia, protege mi familia, ayúdame a sacar adelante a mi familia económicamente. Dile cómo te sientes, no sé cómo sacar a mi familia adelante, mi economía está mal, y es ahí donde viene esa paz del Señor y te inunda. Entonces, en cualquier lugar donde estemos, podemos buscar de Dios con una simple oración. Así es. Hay algunos mensajes que nos están dejando en la plataforma de Facebook donde estamos transmitiendo nuestra entrevista con el doctor Contreras. Hay bastantes personas que están siguiendo la entrevista y dice, bendiciones, pastor, nos dice Braulino Rodríguez, también Jaycee Justiniano, Guerreros Ungidos. Guerreros Ungidos es el nombre de tu célula, ¿cierto? Sí, le cuento que Guerrero Ungido es el nombre de la célula justamente que estoy pastoreando con mi esposa ya hace unos años. Una célula donde van jóvenes, van matrimonios también. Qué Para la lindo. gloria de Dios empezamos con 4 personas y bueno, ya ahora somos más de 150 personas y bueno, Wow, es una célula, una qué célula. hermoso. Ahí, y también tenemos aquí a Jorge Rivero que nos dice, Dios bendiga a nuestro pastor Saúl por su excelente labor, no solo como profesional, sino como una persona que transmite luz, vida por medio de la palabra de Dios. Y hay personas que están etiquetando a otros hermanos de la congregación y también otras personas. Querido Saúl, la verdad que es un honor tenerte con nosotros y algo que queríamos hablar sobre la experiencia que estás teniendo en este momento. Tú me comentabas que estás trabajando en una clínica. Entonces, me mencionabas al principio del programa que hay una incertidumbre, hay un miedo corriendo por los pasillos de las clínicas, de los hospitales, que está afectando tanto al personal médico como a los pacientes. Quiero que nos puedas dar una palabra en base a esto, donde estas personas que están mirando inclusive este momento, la transmisión y todo el equipo que tienes de la célula y todos los hermanos de la iglesia también y las personas que nos siguen, que puedas darnos una palabra de aliento para estas personas según lo que hablamos y el miedo que existe en nuestra ciudad. Mira, decirle a las personas que en este momento nos están mirando, de que no importa el nivel socioeconómico que tú tengas, no importa el intelecto o el coeficiente que tú tengas también. ¿De qué sirve todo eso si tú no tienes paz en tu corazón? ¿De qué sirve si tú como padre de familia, como madre de familia o como hermano mayor, tú no le puedes dar esperanza a tu familia? Yo lo he vivido en carne propia.
el presidente, la alcaldesa, los ministros, nadie, absolutamente nadie le va a poder dar la paz que tu familia necesita. Pero si tú decides buscar a Dios y por tu fe en Él, Dios tiene el poder para quitar todo miedo, toda incertidumbre que esté avasallando a tu familia. Y te digo algo más, salir a evangelizar a las calles, a las avenidas, y justamente tener en el corazón donde Dios me decía, tienes que orar por los enfermos, pero yo de pronto decía, pero ¿cómo es una locura en esta pandemia? Quién va a querer creer? Pero cuando lanzamos la palabra de fe creyendo en el nombre de Jesucristo, hubieron personas, más de 80 personas que recibían en cada evangelismo afuera de los bancos haciendo cola y personas que se sanaban de dolor de bajo vientre, de dolor del hombro que no lo tenían inmovilizado, de dolor de rodillas. Pero ¿quién fue? ¿Fue el doctor Saúl? No, fue la fe en un Dios vivo, en un Dios mundial. Fue la fe en Jesucristo. Sin importar cómo te sientes ahorita, yo no sé el problema económico que tú tengas, yo no sé la enfermedad que tú tengas, pero he visto gente sanarse de cáncer, de tumores, de enfermedades. ¿Y por qué no? Que tú te puedas sanar en esta noche del temor. Solamente necesitas recibir a Cristo Jesús en tu corazón en esta noche, decirle cómo tú te encuentras. Y la tranquilidad, la paz va a venir a tu familia, empezar a leer la palabra, buscar ayuda a través de un pastor, de algún hermano cristiano, buscar alguna prédica. Y eso te va a ayudar y te va a fortalecer en este tiempo. ¿Y por qué no, si tú estás enfermo, por qué no creer en el médico de médicos? El que te habla en esta tarde es un médico que hace 15 años estuve enfermo de una enfermedad y Dios me sanó. Y yo creo en los milagros. Y te invito a que tú también puedas buscar en este día de Dios, que es la cura para esta pandemia y para lo que tú estás pasando. Amén. Así es, querido Saúl. Algo que tú mencionabas y decías, y tenemos un Dios que es grande, tenemos un Dios que tiene en el control todo y nada se sale de sus manos. Sabemos que nuestro Dios es poderoso y todo lo que estamos viviendo en este momento a nivel mundial está en las manos del Señor. Algo hermoso, y me imagino que tú también escuchaste lo que hay un médico en Trinidad que empezó a repartir medicamentos y él mencionaba, yo vi esta mañana el video, y él decía que estuvo en oración todo este tiempo para poder combinar algunos medicamentos para su hija que estaba con lo que es el coronavirus. Y Dios fue muy claro y le habló y le dijo cuáles son los medicamentos exactos que tiene que usar y que hasta el día de hoy él dio estos medicamentos a pacientes, inclusive a su hija, y hoy día no tienen, ya salió los 2 test negativos a lo que es coronavirus y fue Dios que lo encaminó a poder recetar estos medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él no se guardó, él fácilmente podía haberse guardado esa combinación de medicamentos y no ayudar a la gente, pero ¿qué hizo? Dios le dijo, háganlo, extiéndanlo para todos. Y algo hermoso que me gustó cuando él le hacía en la entrevista, él decía, estamos entregando lo que es la bolsita de medicamentos y algo más importante, estamos orando por nuestros pacientes. Y algo que yo dije, por más que venga tal ivermectina, tal acitromicina, tal paracetamol, no va a hacer efecto si no hay oración en ese paciente. Entonces, es algo hermoso esto de poder saber que tenemos un Dios que es grande, un Dios que maneja todo esto. Y solo es depositar nuestra confianza, así como tú decías, tú has visto en las personas cuando estaban orando en la calle siendo sanas. Entonces tenemos un Dios grande. Y decirle a todas las personas que están viéndonos, confíen en Dios, crean en el Señor. Él es nuestro Salvador. Él es quien nos ayuda. Él dice en la palabra, en los salmos, dice, Él me llevará a pastos delicados, donde podremos reposar nuestra vida. Entonces, como el doctor Saúl nos decía, confiemos en el Señor, entreguemos nuestra vida, nuestros problemas,
dificultad, inclusive está la enfermedad para que el Señor pueda hacer su obra. Querido Exactamente, Saúl, sí. muy cierto lo que tú dices, Hans. Creo de que Dios está a la disposición de todos nosotros. Él no es una religión, Él es una relación y necesitamos buscar de Él. Y creo que animarnos nuevamente a la gente a que pueda buscar en este tiempo el Señor, porque no hay un protocolo oficial, pero todo lo que tú tomes, todo tratamiento guiado por un médico y puesto la fe en Dios, Dios puede hacer grandes cosas. Y si no hay un tratamiento y estás con otro malestar y estás enfermo, tu fe en Dios también puede entregarte el milagro que tú necesites. Así es. Así es. Querido Saúl, quiero que nos comentes un poco, ¿hace cuántos años eres cristiano? Yo te cuento, Hans, que más de 15 años llevo en la vida cristiana, gracias a Dios. 15 años. Y no te voy a preguntar cuántos años tienes, tal vez en este momento, pero No, no ya, hay problema. ya te habías graduado de medicina cuando fuiste, bueno, cuando te convertiste. Yo Bueno, empezó cuando en mi internado, todo empezó cuando en mi internado estaba haciendo práctica. La primera vez fue, lleva ya mis primeros días de cristiano, cuando le compartí de Cristo a una persona que estaba enferma, un joven de 24 años que tenía SIDA, y ese muchacho recibió a Cristo Jesús en su corazón. Yo me sentía alegre, salí de ese hospital, sentía que volaba de alegría y entendí cuál era el propósito que Dios tenía para mi vida. Yo vengo de una familia, de un matrimonio roto, vengo de un testimonio en el cual mi padre, cuando yo tenía 7 años, él estuvo a punto de matar a mi madre con sus propias manos, la estaba ahorcando, producto de una pelea. Yo vengo de vivir una adolescencia llena de dolor, de rencor, de odio, como mi madre en alguna oportunidad trató de apuñalar a mi propio padre en una pelea. Entonces yo tenía odio, rencor, y yo no podía verlo a mi padre en la mesa, pero a la edad de 19 años tuve un encuentro con Dios y él transformó, me quitó el odio, el rencor. Hoy en día mis padres son cristianos, Dios restauró mi familia y en mis prácticas de médico fue donde pude descubrir de que Dios tenía un propósito para mi vida. Y creo que Dios tiene un propósito para todo ser humano, no importa la carrera que tú tengas. Cuando tú encuentras y tienes un encuentro con Dios, Él empieza a mostrarte que si tú estás en este mundo, no solamente es para generar dinero, para tener una familia, sino que con tu carrera que tú tienes, tú puedes servirle a Él. amén, amén. Sebas, ¿tienes alguna pregunta para el doctor? Mira, muy buena pregunta. Primeramente es abriéndole tu corazón a Cristo. Como te digo, por un momento olvidarnos de qué religión eres y poder pedirle perdón a Dios, poder reconciliarte con Él. Porque muchas veces estamos alejados, no lo buscamos, cometemos muchos errores, pecados, pero con una simple oración, poder pedirle perdón a Dios, reconciliarnos con Él, recibir a Cristo Jesús en su corazón. Eso hace que tu relación con Dios sea restaurada y a partir de ahí empieza tu vida. Si te regalo una planta y tú no le echas agua, esa planta se seca. Entonces es lo mismo, cuando tú recibes a Cristo Jesús, tú es como que tú naces de nuevo y el agua es como si tú fueras una planta. El agua que te va a hacer crecer y madurar espiritualmente, conocer más a Dios, es leer la palabra de Dios.
y por qué no buscar un lugar donde se escucha palabra. Así es. Y algo que tú decías, querido Saúl, una oración cambia nuestras vidas. Y queríamos tener el privilegio y darte este espacio. Sabemos que hay muchas personas que están siguiendo nuestra entrevista y queríamos que tú puedas hacer una oración por todas estas personas que están siguiendo nuestra entrevista de hoy, el programa, y puedas declarar un tiempo nuevo sobre estas personas, poder declarar un tiempo de paz sobre nuestra nación, sobre nuestra ciudad, sobre las calles de Santa Cruz. Queremos verte si puedes orar por todas las personas, por todo lo que está pasando en este momento. Claro. Bueno, la persona que está ahí, que nos está mirando, le pido que pueda cerrar sus ojos. Yo en esta tarde quiero pedirte de que tú repitas una oración conmigo, ahí donde tú te encuentras. Repite conmigo en este momento, di, Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido perdón por cada una de mis ofensas. Te pido perdón por cada uno de mis pecados. Quiero reconciliarme contigo en esta tarde. Me doy cuenta en esta pandemia que lo que yo necesito verdaderamente, más que un medicamento, es que tú entres a mi vida, es que tú entres a mi familia. Yo te entrego en este momento mis cargas, te entrego mi angustia, mi incertidumbre, mis problemas económicos, problemas familiares. Te entrego a ti creyendo de que tú eres mi salvación, de que tú eres mi sanador. Yo en esta tarde te recibo como mi Salvador. Yo en esta tarde decido creer en Jesucristo, que resucitó al tercer día y que murió en una cruz por mis pecados. En el nombre de Jesús recibo esa salvación. Y en este momento empiezo a orar por Bolivia y por Santa Cruz también, declarando tiempos de sanidad, tiempo en la cual todo espíritu de miedo, todo espíritu de temor sobre cada boliviano, sobre cada persona de Santa Cruz, declaro que se va fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y declaro que empiezan a experimentar el amor de Cristo y la paz del Señor. Declaro que todas aquellas personas que están escuchando esta sintonía a través del Facebook, declaro a aquellas personas que están quizás en este momento enfermas de la columna, aquellas personas que tengan cáncer, aquellas personas que tengan COVID, aquellas personas que tengan dolor lumbar, dolor de artritis, artrosis, hipertensión, enfermedad del corazón, cualquier enfermedad que tú tengas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaro que tú recibes tu sanidad en este momento. Declaro que por el poder de Cristo tú recibes tu milagro, no por el doctor Saúl, sino por el médico de médicos que se llama Jesucristo. Y declaro que al terminar la oración, tú te tocarás en la zona o en el lugar donde tú sentías el dolor. Y tú, al terminar esta sintonía, vas a mandar el testimonio del milagro que Dios ha hecho en tu vida. Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, querido Hans. Amén, amén. Gracias, querido Saúl, por este tiempo que nos diste. Qué tremenda oración. Y las personas que recibieron su milagro con esta oración, les pedimos que puedan dejarnos en los comentarios lo que ellos tenían y lo que Dios está haciendo ahora, poder compartir con nuestro querido pastor Saúl también, pueden compartir sus testimonios y queríamos agradecerte. Muchas gracias, querido amigo, querido Saúl, querido doctor, y sobre todo que el Señor te siga usando más y más y más, que te siga llevando de gloria en gloria, llevando y conquistando más naciones, más vidas para Cristo y compartir más de su palabra en esta tierra. Gracias, querido Hans, y le agradezco también a todo tu equipo, desearles éxito y que toda la gloria sea para el Señor y Amén. Estamos para servirle. Gracias. Amén. Muchas gracias, querido Saúl. Un honor tenerte en el programa y muchas bendiciones a ti y a toda tu célula, a todo tu ministerio que tienes. Gracias. Gracias. Amén. Así es, tuvimos la presencia de
el querido doctor Saúl, médico general y también pastor. Y creo que más importante que el título de doctor es pastor. Y lo más importante, poder predicar su palabra como lo hace y a través de también la profesión que él tiene. Tenemos otros invitados. Exacto, Hans, la verdad muy poderosa este programa, muy poderoso, la verdad que a mí me tenía igual temblando y me tenía como que sudando porque, o sea, era una emoción enorme, la verdad, sentir de esa presencia, y justamente nosotros que estamos ahorita en la videoconferencia por Zoom con él, o sea, la verdad que fue sorprendente y